Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Escalera. Donde cada viernes Gerardo Escalera o yo, Ana Escalera, les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Y bueno, para terminar nuestra temporada de Qué Padres, tenemos a nuestro cuarto papá. Cuarto padre de una mitología, y yo creo que ya algunos ya saben más o menos de quién estoy hablando por los fondos que tenemos. Sí, de Nezahualcóyotl. No, qué sé. Pero bueno, vamos a comenzar a platicarles un poco sobre nuestro cuarto papá. Bueno, no, cuarto papá no. Pues sí, cuarto papá al turno, ¿no? Cuarto papá al bar. Bueno, vamos a hablar sobre este dios conocido como Colibrí del Sur, o el colibrí zurdo, dios de la guerra y el guía principal de los aztecas, después mexicas, desde su peregrinación de Aztlán hasta su establecimiento en Tenochtitlan. Estoy hablando ni más ni menos que de Huitzilopochtli. Del náhuatl Huitzilín, que significa colibrí, y Opochtli, zurdo. Fue un ídolo odiado y muy temido. En la mitología azteca, Huitzilopochtli es quien ordena la fundación de México Tenochtitlan, en el lugar donde los mexicas encontrarán a un águila, o más bien encontraron a un águila, portando el Atl Tachinoli, la cual tendría que estar reposando sobre un nopal. Y sí, si se hicieron la misma cara que Gerardo diciendo que es el Atl Tachinoli, es un concepto mexica que habla de agua versus fuego. Agua quemada. Agua que mata. Ah, quemada, no que mata. Ah. Agua preciosa o sangre. Esto fue plasmado iconográficamente en códices, esculturas y conceptualizado como dos corrientes entrelazadas de sangre, agua sagrada y fuego, conceptualizando los elementos alusivos en las bocas y los pies de los personajes como una voluta, que es un adorno en forma de caracol o espiral. Si los han visto en los códices mexicas, sabrán más o menos de qué estoy hablando. Y esto simbolizaba un llamado o alegoría de la guerra sagrada. Entonces, eso es lo que les dijo que tenía que aparecerles en el camino para poder fundar ahí su ciudad. Se dice que pudo tratarse de un líder religioso, es decir, que sí existió, que sí fue una persona, no fue un dios nada más inventado, sino que fue una persona, que por cuyos méritos y valor fue deificado al morir. Se dice que Huitzilopochtli era un hombre y el líder religioso de la tribu, y ese que los convenció para migrar de Aztlán. Algo así como Moisés. Él adquirió el mando militar y al morir en el cerro de Coautepec, no Cuautepec, Coautepec, arriba de Toyán, que es aparentemente por Puebla, y a este hombre por su fortaleza y destreza en la guerra lo honraron como Dios. Les digo, es algo así como un Moisés, una persona que los guió como en una migración de Aztlán hasta donde encontraban esta señal. Y bueno, la leyenda cuenta que fue Huitzilopochtli quien envió a los aztecas en busca del águila parada sobre un nopal. Un largo éxodo que culminó con la llegada al lago de Texcoco y la fundación de Tenochtitlan, donde esta tierra prometida estaría llena de riquezas naturales y les daría poder sobre los demás. ¿Como que no te suena conocida esta historia? Sí, es lo con que te iba a otro decir. dios y otro pueblo, pero... que me sonaba como un poquito parecida a la historia esta en la que tenían que vagar por el desierto, ¿no? Y que también era una tierra prometida en donde iban a encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces te digo, otro dios, otro pueblo, pero algo muy parecido. Sí. La primera parte de su nombre, Huitzitl, proviene del vocablo huitzilín o colibrí,
y alude a un líder divinizado, ya que se creía que las almas de los guerreros muertos en el campo de batalla van al paraíso del sol en el oriente, después de acompañar 4 años al sol en el cielo oriental. Y ya una vez que terminan esos 4 años, ese ciclo, digámoslo, se transmutaban en hermosos pájaros o mariposas. En este caso, obvio, colibríes. Huitzilopochtli o Huitzil o Mexi, por eso viene el cambio de nombre, porque aztecas era de Aztlán y mexicas de Mexi. Y en sus funciones de sacerdote caudillo, servía de intermediario entre el dios Tetzauteotl, esperen, porque estos nombres náhuatl son Tetzauteotl o Tetzahuitl, dios agorero, espantoso, mágico, astrólogo, y los mexicas. Era un intermediario como también en otra religión, ¿no? Como Moisés con Dios, él era el intermediario, pues aquí también. Muy similar. Qué cosas tan similares. Sí, de hecho. Es un dios mayor de una civilización dedicada a la guerra. Su adoración fue en el templo compartido con Tlaloc, este que vemos aquí, el azul es de Tlaloc y el rojo es de Huitzilopochtli. Y Tlaloc pues era el dios de la lluvia, ¿no? Y de los relámpagos. Y sobre el cual cada 52 años se le añadía una construcción cada vez más grande, es decir, que esto empezó pequeño y empezó a crecer, iba creciendo. Cada 52 años crecía. Dentro de la jerarquía mexica, uno de los sumos sacerdotes era llamado Quetzalcóatl Tlamacasqui, y él era el que regulaba el culto a Huitzilopochtli. También había un sumo sacerdote Quetzalcóatl, no recuerdo el otro nombre, que era el encargado de hacer las ceremonias a Tlaloc. O sea que podríamos decir que de acuerdo al tamaño del edificio, era la cantidad de años. No, son 52 años. 52 años era de ley. Cada 52 años le construían algo. Por eso. Otra vez más grande. O sea, 52 años me refiero a cada 52 años le hacían algo para hacerlo más grande. Exactamente. Pero no siempre fue un dios mayor. Eso también es una cuestión. Al ser Huitzilopochtli una deidad originaria de México Tenochtitlán, porque es exclusivo de ellos, es exclusivo de los mexicas. No hay otra cultura mexicana que adore a Huitzilopochtli más que los mexicas. Ya que muchas fuentes señalan que era un dios menor, que no era una deidad única o de gran importancia, y sin predecesores que lo identificaran. Los antiguos mexicas lo elevaron, o más bien hubo alguien que lo elevó, que es Tlacaelel, que era un sumo sacerdote, y él fue el quien lo hizo dios principal y lo popularizó. A la misma posición de Xipetotec, que es nuestro dios desollado, deidad de vida, muerte y resurrección, de Quetzalcóatl, serpiente emplumada, dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Y Tezcatlipoca, dios de la providencia, del invisible y de la oscuridad. Y los subieron al nivel de ellos tres, haciéndolo un cuarto Tezcatlipoca, porque hay 4 Tezcatlipocas. Se los voy a explicar más adelante. Y a él lo identificaron como el Tezcatlipoca azul, y cuyo reino o punto cardinal sería el sur. Entonces ahí ya tendríamos que los 4 Tezcatlipocas son los puntos cardinales. Más adelante se los voy explicando. Por eso su nombre también puede ser el colibrí del sur. Su nombre significa colibrí zurdo, pero porque lo convirtieron en el Tezcatlipoca azul, que es el sur, también se le conoce como el colibrí del sur. Pero como que el colibrí del sur suena como a banda de corridos o de algo así, ¿no? Sí, cuando lo leí fue así como de, ok, suena como a Huitzilopochtli, el colibrí del sur se presentará, algo así. Suena como muy muy del norte, ¿no? Como alguna de esas bandillas ahí del norte. Exactamente. De hecho, en los códices, él aparece de color azul, porque es el Tezcatlipoca azul. Obvio. Y en la mano trae una espada como de víbora, de nombre Xucoatl, o serpiente de fuego. Esta espada era como un tipo látigo, como también un tipo, ¿cómo se llaman estos? Ay, se me fue el nombre. No, que aventaban piedras. ¿Honda?
No, Catapulta. catapulta. Entre catapulta y látigo era una espada así como medio extraña, que sí estaba súper cañona, y además Ok. también este tipo de espadas tenían, y los podemos ver en muchas de los códices e incluso en la serie que salió de Hernán, que eran unos palos con picos de obsidiana. Entonces imagínate el tamaño de la obsidiana, que, o sea, afilado, que podía cortarle la cabeza a un caballo. No, y de hecho, Entonces, esas espadas, que no me ajá, acuerdo cómo se llamaban, este, sí, o sea, aparte de que estaban puta hiper filosísimas, filosísimas. esa madre tenía tres formas de ataque, ¿no? Una, el madrazo, porque pues que esa madre te cayera en la cabeza estaba cabrón, ¿no? O en una pierna o en un Claro, brazo, te lo hacía mierda. Esa es una. Dos, pues el cortar, porque es filosísima la la obsidiana bien obsidiana. afilada es filosísima. Y tres, que si esa madre te pegaba, no te desmadraba ni te cortaba, pero se rompía la hoja, se quedaba dentro del cuerpo. Ujú. Y para Sí. sacarla era un pedo, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente, a lo mejor no lo matabas, pero lo dejabas incapacitado como por unos 3 o 4 días, en lo que le encontraban dónde estaba la ¿Dónde pinche está la obsidiana metida, obsidiana? ¿no? Exacto, bueno, pues una de esas espadas era la que traía Huitzilopochtli y se Ujú, llamaba Xucoatl, o ujú, serpiente de fuego. En sus primeras concepciones, este dios poseía características ígneas. ¿Y qué son ígneas? Bueno, de ujú, fuego, o alguna ujú. característica como el color fuego. Ok, Son características solares, creadoras y reguladoras del mundo. Por eso lo pintaban como en rojo aquí, ¿no? pero dijiste que era azul, ¿no? Sí, es azul, pero el templo lo pintan en rojo porque es el dios del sol también. Ok, Ahí, justo esto, güey. Huitzilopochtli se identificó con Tonatiuh, el sol, y el símbolo del héroe deificado. Es ok, así como el colibrí evolucionó al águila, que era el símbolo del sol. O sea, ok. realmente comenzó siendo un colibrí y después conforme fue evolucionando y conforme lo hicieron o lo alinearon a los otros tres Tezcatlipocas, se convirtió Ujú. ya en el dios del sol y entonces ahora ya era un águila. Ahora, mi pregunta aquí es, el águila se podría decir que la que está en nuestra bandera Ujú, mexicana, ¿no? ujú, Sería este dios, quiero ujú, entender. exactamente. Ok, Y hay una leyenda, no recuerdo bien en qué códice o en dónde la leí, que decía que el colibrí se paró justo cerca de donde encontraron el águila devorando a la serpiente. Y que ok, también no era precisamente que estuviera devorando una serpiente, sino que creo que se estaba devorando a un colibrí. O sea, como haciendo esta transmutación de me voy a convertir de colibrí a águila y por eso me la estoy comiendo. Algo ok, así. Ujú. Sí, ok. son cosas que no son muy claras porque desafortunadamente con la conquista Sí, se perdieron muchos muchos papeles se códices. perdieron y ahorita vamos a ver por qué se perdieron. ¿Ok? Ok. Todas estas características las iba adquiriendo a través de las deidades de los pueblos conquistados, o sea, así como de que, me gustó eso, ahora me lo vamos a ponérselo también a Huitzilopochtli, y Ujú. ahora también le gustó y entonces ahora también, ¿no? Lo iban modificando de acuerdo a A las lo que iban culturas, ¿no? conquistando. Ujú. Ok. Esta fusión con Tonatiuh, el sol, energía de la vida, el dios regulador del universo, que no solo participaba en la lucha cósmica, sino que aseguraba con su propio ser el devenir, transformó a su pueblo elegido en el responsable de la existencia de la humanidad. Siendo Ok. el dios regulador del universo, él tomó a su cargo el ser el responsable de que exista la humanidad. ¿Mm? Como un Según el criador, por así Ajá, decirlo. sí, como uno de los creadores y ya más o menos lo vimos en el mito de la creación, ¿no? Según el Códice Ujú. Mendoza, la llegada de Tenochtitlán, más bien la llegada a Tenochtitlán, o sea, al lugar que les había mencionado Huitzilopochtli o que les había prometido o a esa tierra prometida, llegó 210 años después de su anuncio, es decir, en el año 1318. Aquí nada de 40 años vagando en el desierto, Ujú. fueron No, no, no. 210. Ok. Cuando en 1428 se independizaron de los tepanecas, los mexicas interpretaron que su dios estaba cumpliendo con esa promesa que les había hecho, esa Ujú. tierra prometida. Y fue entonces que se sintieron los comisionados por Huitzilopochtli para conservar vivo al mundo y a la humanidad.
Amenazados con ese cataclismo que terminaría la existencia del tiempo histórico, como el Nahui Olin o el quinto sol, y recordaremos que para los mexicas, así como para otros pueblos o civilizaciones, la vida se regía por ciclos de destrucción o de creación. Lo vimos en el sí, mito de sí, los soles, que sí. cada ciclo se rompía y se convertía y se hacía y se creaba, ¿no? Bueno, Que pues de hecho de ahí venía esta maldición, ¿no? Maya del 2012, ¿no? Que porque se supone que se cerraba un ciclo y iba a empezar otro, ¿no? exactamente. Bueno, Ok. entonces ellos se sentían con esa ¿cómo decirlo? Obligación de mantener el que no se cumpliera el Nahui Lolin, que es el quinto sol, Ok. de retrasarlo un poco. Ujú. En el caso de los mexicas, cada lapso o sol en algún momento debía finalizar, pero se pensaba que podía retrasarse por medio de la energía que contenía la sangre. Por eso es Ok. que se hacían sacrificios. No era así como para tanto, sí era para alimentar a los dioses, pero era más bien como para detener el ciclo y que no hubiera este cataclismo del que estamos hablando. Ok. Comprometidos a ofrecerle al dios, al movimiento del sol, la sangre y el corazón de cada ser viviente capturado, se convirtieron en la manutención del universo. O sea, como quien dice, hay que agradecerle a los aztecas por todos esos sacrificios que seguimos vivos. Pues sí. El pueblo del sol transformó la alianza en un pacto obligatorio, ya que Ujú. lanzó con un afán increíble la tarea de conseguir el alimento necesario para asegurar la existencia del astro, cuya vida Ujú. preserva a la vez la vida del mundo físico y la de sus habitantes. Ujú. El propósito de las ejecuciones de guerreros cautivos a Huitzilopochtli cada 52 años era para darle vigor y pudiera subsistir en su batalla diaria, logrando Ok. que el sol volviera a salir en el siguiente ciclo de 52 años. En la mitología mexica representaba el poder del sol y la lucha contra la oscuridad. El dios siempre estaba luchando para prevenir la caída de la oscuridad eterna. Y no sé esto que te suene. Me suena como a Ra, Exactamente, ¿no? Un poquito. Ujú. exactamente. Él también preservaba la luz y luchaba para que no cayera la oscuridad. Más Ujú. adelante lo vamos a ver. Ok. El culto al dios se llevaba a cabo en el Templo Mayor, que era una Ajá. construcción gemela donde también se adoraba a Tlaloc, que son estos dos, Ujú. dios de la lluvia y del relámpago. Ya les dije, azul. Esta misión se llevó a cabo mediante la guerra, siendo la fuente de sangre y corazones la de los valientes guerreros. Ujú. Entre más guerra había y más sangre había o ganaban, pues esa sangre era ofrecida a Huitzilopochtli, porque era el dios de la guerra. Que por eso hacían estas guerras floridas, ¿no? ¿Se llamaban? Exacto, y de hecho tiene mucho que ver con lo que platicaste de Odín, ves que también es Ujú. el dios de la guerra y que también decía que el morir en la guerra significaba algo muy importante, ¿no? Ujú. Aquí lo voy a decir para que vean cómo también tiene que ver con Odín. Siendo el dios de la guerra, las guerras eran necesarias para que existiera. Obvio. El imperio mexica destacó por su habilidad y crueldad, perdón, en el campo de batalla. Eran sanguinarios, o sea, decían que eran salvajes en la guerra y que eran los mejores en la guerra. Ujú. Actitud que respondía a las exigencias de Huitzilopochtli, además de beneficiar a todos, ya que los combatientes que morían se convertían en hermosos pájaros del astro sol, es decir, en colibríes, y los vivos ganaban honor y riqueza. Y se Ok. tiene que ver con Odín. Odín decía que si morías en el campo de batalla ibas a Ibas ir al al Valhalla. Valhalla. Aquí no ibas al Valhalla, pero sí estaba cerca del dios a través de sus pájaros que son los colibríes. Aquí iba a ser un paréntesis, pero Uh ya -huh. te seguiste derecho, Dime, dime. de lo que eran las guerras floridas, porque mucha gente a lo Sí. mejor que no sigue, que no es de México o Uh no es -huh. de la cultura americana como tal. eh, las guerras floridas, ¿no? Eran esas guerras en las que se pactaba, ¿no? De, ¿qué creen, chavos? Hay reta, ¿no? El que pierde es sacrificado, ¿no? Ajá. Y se armaba la batalla organizada como si fuera una guerra real, ¿no?
Eso es justo también lo que voy a tocar ahorita en el tema. Entonces, Ok. ahí Entonces, quédate. Páusale para que quédense con eso, quédense ese pacto. ahorita les cuento esa parte del corrido. Ajá. Ajá. Quédense en ese pacto que se hace del que pierda sacrificado. Pausa. La continua necesidad de guerreros para sacrificar y evitar el fin del mundo motivó, al espíritu combativo del pueblo que hizo de la guerra y la captura de prisioneros una obligación divina, ya que de estos sacrificios no solo dependía el futuro del imperio, sino de todo el mundo. O sea, lo estaban haciendo por todos, eso no lo entendían. El propósito de las ejecuciones de guerreros cautivos a Huitzilopochtli cada 52 años era para darle vigor y pudiera subsistir en su batalla diaria, como ya lo había platicado, logrando que el sol volviera a salir en el siguiente ciclo de 52 años, que como ya les platiqué, suena como a lo que hacía Ra. Según la tradición nahua, ya se había vivido 4 eras que terminaron en un desastre, y ya lo platicamos en el mito de los soles, en el mito de la creación, correcto, que era por el fuego, por el aire y por el agua, que se habían destruido esos ciclos. Y así actualmente vivimos en la quinta, que terminará con un gran movimiento, es decir, tierra. Si vemos los 4 elementos, ya fue fuego, ya fue aire, ya fue agua, nos toca tierra. ¿Y qué es eso? Un terremoto. O movimiento naranja, cualquiera de los dos. No, terremoto. Esta fecha se repite cada 52 años en el calendario. Y los mexicas pensaban que alimentando al sol Huitzilopochtli se podría posponer el fin al menos por otro ciclo. Los mexicas tenían gran devoción por él y celebraban grandes fiestas en su honor. En los meses de Tlaxochimaco y Panquetzalixtli, o Panquetzalitzli. Es decir, entre noviembre y diciembre, entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre. Otra cosa también que tiene que ver con la religión católica. ¿Cuándo se festeja el nacimiento de Jesús? Ok. A eso quería llegar. Ajá, sigue. Para estas celebraciones de Panquetzalitzli o Panquetzalixtli, que significa alzamiento de banderas, se decoraban las casas, se hacían bailes, procesiones y sacrificios, un poco a lo que hacen en las fiestas del pueblo, algo así. Nada más que sin sacrificios, en las de pueblo ahora. Yo iba a hacer como la referencia a la Guelaguetza. Ajá, algo así. Ya no se hace el sacrificio humano, sino que ahora se ofrece, ¿no? A las mujeres o a la mujer más bella, ¿no? Por así decirlo. No de pero forma... Ya no en sacrificio, o sea, ya no de que la vamos a matar, pero sí va a estar como siendo adorada por, ¿no? Exactamente. Eso es más o menos en la Guelaguetza, que es un evento en Oaxaca muy famoso aquí en México. Es parecido al Panquetzalixtli o Panquetzalixtli, más o menos. También dentro de esta fiesta, aparte de decorar las casas y bla, 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 se hacía una estatua del dios con amaranto. Y un sacerdote se hacía pasar por él durante toda la ceremonia. Se hacía pasar por Huitzilopochtli. Sí. Además, también se reproducía la guerra astral en la cual el sol vence a las estrellas del cielo meridional para renacer. Se representaba esta guerra, y que es un poquito con lo que les voy a contar de las guerras floridas. ¿Por qué? Porque los guerreros del barrio Huitznahuac se enfrentaban a otros grupos y combatían entre sí. Además, sacrificaban prisioneros de guerra. Pero el ritual de sacrificios era ponerlos en libertad, supuestamente, o sea, entre comillas, libertad entre comillas. Les daban armas para que combatieran, pero realmente estas armas no eran como tan filosas, tan que mataran, y hacían que se rindieran para matarlos en sacrificio de guerra. Ahora sí, es esa parte que tú nos contabas. Que esa es una forma en la que lo hacían como honorífica, ¿no? En la que, bueno, güey, te doy tus armas, córrele, ¿no? Y ya que te encontremos, te chingamos. Tipo Apocalipto, nada más que Apocalipto sí nos dibujó como pinches salvajes de mierda, y pues nada que ver, ¿no? Esa es una. La otra era que los amarraban a como un tótem de piedra, y le quitaban
la obsidiana al arma esta que no me acuerdo cómo se llama, y lo dejaban como un palo, ¿no? Y esa Ujú. persona tenía que desmadrar a cuanto cabrón se le pusiera enfrente, ¿no? Y pues más o menos la idea era, no me acuerdo bien, a lo mejor estoy errado, pero más o menos me acuerdo. Eran los guerreros, primero guerreros normales, dos guerreros normales, un guerrero, ¿no? Y luego dos contra uno. Y luego si los mataba, iba contra un guerrero jaguar y luego contra un guerrero águila. Si llegaba hasta ese punto, ¿no? O sea, si llegaba ya hasta ese punto, volvía a empezar. Pero nada más que eran dos contra uno, y si volvía a ganar, eran tres contra uno, y así sucesivamente. Pero realmente era como tipo Royal Rumble, ¿no? El primer pendejo que caiga, ya, ahí quedó, ¿no? Sí, y finalmente eso era lo que también o sea, los hacía morir como en Con honor. gloria, ajá, en Ajá, sí, gloria a y Blaze of honor, Glory. A Blaze of porque Glory, ¿no? Pero, finalmente a lo mejor sí fuiste prisionero de guerra, pero vas a morir en guerra, en una guerra pero supuesta, entre comillas, ¿no? a esa es lo que quería llegar. Con las guerras floridas era distinto, ¿no? Ujú, Porque ahí las guerras floridas eran pactadas, ¿no? Entre las cabezas del Estado, ¿no? O los barrios, o como lo queramos ver, ¿no? ujú. Y era de, oye, necesito que hayan madrazos porque pues, necesito pagar esta deuda con los dioses, ¿no? Y decían, vale, pues va, se arma, mira, tal pueblo a lo mejor no ha pagado el tributo, cabrón, ¿no? Y son míos, pero pues me deben, entonces, pues mira, date, ¿no? Ujú, Y eso, de hecho, estaba leyendo hace poco una teoría que desgraciadamente por ese tipo de guerras floridas y de ese tipo de guerras tributo, ¿no? ujú. Es que nos conquistaron los españoles, porque realmente si se hubieran unido todos los pueblos, aztecas, mexicas, todo, Aztecas y pues mexicas no, es lo mismo. bueno, o sea, me refiero en cuestión de los barrios y todo eso, ¿no? Les hubieran partido su madre sin ningún problema, pero Pero como obviamente los mexicas se volvieron un imperio conquistador, un tipo Roma, y eh, aparte de eso que también decían, güey, es que no mames, o sea, hace 8 días vinieron por mi abuelita, güey, la llevaron a pinche guerra Florida, ¿no? Y hace 15 vinieron por mi tía, y hace 20 por mi sobrino, ¿no? Entonces era como de, güey, pues quiero sangre, ¿no? O sea, les quiero dar en su madre de ujú, alguna forma. porque pues Entonces, por finalmente eso fue. aplicaron el divide y vencerás Y y lo eso fue lograron. eso fue la realidad. O sea, no es que esté Ujú, mal que hubieran hecho las guerras Floridas, porque digo, está mejor que ir a atacar a cualquier pinche barrio, ¿no? Pero, pues sí, al final del día, pues eso fue lo que terminó por cavar la tumba de muchos pueblos en México. se llama Macahuitl, Mm, ujú. la espada se llama Macahuitl El y Macahuitl, ajá. es una espada hecha de madera con filos Ujú. en obsidiana. Sí, y que de hecho cuando le quitaban los filos se llamaba palote. Era un pinche palote. Ujú, sí, sí, es que es un palo de madera así Ujú. como el de Aitabla, pero con Ajá. obsidiana De en hecho, los de hecho hay un, costados. hay un güey en Estados Unidos que es mexa, obviamente, ¿no? Porque, o Ajá. sea, si dijera que es gringo no se la creerías, el cabrón. Trae su pinche bigotito nada más aquí pintadito. Y tres pelos aquí. Cuando estoy siendo, ¿cómo se dice? No estoy No, es discriminando, que pero realmente los mexicanos, a los que sí la realmente raza, tienen la raza raíces, pura, la raza a pura mexicana. raíces muy, muy arraigadas es que, ¿cómo decirlo? De esas civilizaciones, sí De tienen sangre. así poquito Ujú. bigotito y poquita piochita. Y aquí. Ajá. Y el güey vive en Estados Unidos y manda a hacer las armas, no sé a dónde, aquí en México, creo que a alguna pinche centro arqueológico, ¿no? Y el güey estaba explicando cómo funcionaba, ¿no? Para empezar, esta madre pesa muchísimo, ¿no? Y hace la prueba con un puerquito y le mete primero el madrazo, así, o Ah, sea, pobre seco. porquito. Ujú. No, o sea, muerto ya el Ah, puerco, ya, ¿no? ya. Ah, ok. Y le mete el madrazo seco primero, o sea, como si vinieras corriendo y le pega y se queda, o sea, literalmente el machetazo como si fuera un hacha, ¿no? Y luego dice, y si hiciéramos el recorrido de la sierra, abre el puerco en dos, o sea, así lo parte, ¿no? Y dices, Ujú. ay, güey, ¿no? Y estamos hablando de, entre comillas, ¿no? Porque cuando en Europa vinieron acá los españoles y dijeron, qué pinches salvajes y todo, pues un arma de esas se andaba partiéndole la cabeza a No, un y español, estuvimos ¿no? a nada de ganar porque Sí, no, muy, les muy. ganamos una, ¿no? Que fue la de la Noche Triste, que finalmente ya se supo que no lloró Hernán Cortés, pero bueno, esa es otra historia. Sí, sí les ganamos, bueno, les ganaron a los españoles, ¿no?
Eso y aparte el hecho también de la fuerza de voluntad, ¿no? Porque no recuerdo ahorita el nombre del héroe este que tenían los mexas, Sí, al que no que, podían atacar, ¿no? Al que no podían que ganarle. no le podían ganar, ¿no? Y este güey era de, Ujú. pues, cáiganle, güey, o sea, Y ya era, vénganse ya, más. y era el güey con el skin más chido, ¿no? Porque pues Ujú. te tenía que estar cambiando cada batalla, porque decían, vamos sobre ese güey, ¿no? Entonces cambiaba, de repente era un guerrero águila, luego era un guerrero jaguar, de repente no traía uniforme, ¿no? Entonces era como de, pues, ¿dónde está este cabrón, no? Pero sí, o sea, realmente el hablar de la tecnología de acá, pues era una tecnología a lo mejor arcaica para su Para momento, ellos, ¿no? ajá. Pero muy efectiva, ¿no? O sea, súper efectiva. Pero es que estoy hablando con producción para que me investigue el nombre del guerrero. Se Ok. llama Silacatsin, creo. Sí, la cutscene. Ajá, de hecho, un monumento, no me acuerdo si está en Chiapas o en Chihuahua, algo así, Ajá. del guerrero este que es una puta, es una leyenda ese güey. Y Una había leyenda. otro, Soyexin, No, Temoxin y Tzilacatsin. Eran tres, te- pero el que sobrevivió a todo fue Tzilacatsin. ajá, y el otro que dijiste, el último, ¿cómo? Temoxin o Temoxin. Soyexin. No, Temoxin también estuvo metido en este rollo, pero él jugó como de doble bandera. Fue Ajá. como doble bandera, porque primero estaba con otro pueblo, lo capturaron al pendejo, porque creo que cayó en tierras movedizas, lo capturaron y le dijeron, pues tienes de dos, o te mueres en Guerra Florida, o te rifas el tiro Y y lo si eres logró. bueno, Ujú. y se quedó como, y dijo, no, ya de pendejo regreso, porque pues, Aquí estoy sí, mucho mejor. pues sí, ya me están coronando casi casi, ¿no? Pero Ajá. bueno, esto ya sale del contexto de Ya, Huitzilopochtli. perdón, Bueno, perdón, sigue un sigue, poco sigue, de la guerra, pero igual podemos hacer un sigue, sigue, capítulo sigue, después sigue. de las guerras floridas. Fray Bernardino de Sahagún Ujú, consideraba que el nombre de la deidad era como nigromántico ujú, y que por eso los mexicas lo deificaron. Ay, esa palabra cómo cuesta trabajo, y, deificaron. ajá, Deificaron y le ofrecían sacrificios humanos porque era como nigromántico, como tenía cosas ujú, ocultas, entonces por eso lo hacía. De hecho, y aquí está parte de lo que te decía de por qué se perdieron muchos papeles, porque hubo un proceso de destrucción ujú, y difamación de los dioses mexicas, en ujú, especial de Huitzilopochtli. Poco después de la ujú, caída de Tenochtitlán, las imágenes que reportaban los eclesiásticos en enciclopedias, códices coloniales y en documentos con descripciones en tratados religiosos eran imágenes en gran medida parecidos o basadas a las de la Edad Media, donde eran representados como los demonios judeocristianos ujú, de la época medieval. ujú, Eran descritos con la apariencia y comportamiento de demonios, realizando actividades asociadas a la maldad en la religión europea, como el sacrificio, la lujuria, el canibalismo, entre otras. De hecho, hay unas imágenes en donde era pintado con patas de cabra, ujú, alas entre de murciélago o ujú, dragón, cuerpo de hombre y más o menos como del abdomen hacia la pelvis, se le veía una cara en esa parte que se le formaba como barba, unos ojos muy grandes y unos cuernos. Y se le llamaba Huitziliputzli o Bistlipustli. ujú. Así eran como eran conocidos en España, ¿no? En este tipo de cosas. Y precisamente por esta situación en la cual se difamó a los dioses mexicas y se les creó como bárbaros, se les creó como demonios, es que se perdieron Ujú. muchas cosas que se podían rescatar, además de que había muchos eclesiásticos que como querían venir a imponer su religión, destruyeron toda la información de los mexicas, toda, y no solo de los mexicas, de los mayas, de los olmecas, de todo, destruyeron todo, porque no querían que existiera prueba de que había No, existido esta cultura. y Muchos otros aparte, sí la rescataron. muchos de los códices, no estoy diciendo que todos, Uh pero -huh, muchos de los códices no están hechos por realmente uh -huh. los Los nativos. mexicas, ajá. Están hechos por estos güeyes que llegaron y era como de, a ver, cabrón, pues dime cómo le haces, ¿no? Uh Copiaban el -huh. dibujito y ahí está, ¿no? Muy pocos, quizá me atrevería a decir que de un 100%, a lo mejor unos 15-20% de ellos son originales, ¿no? Uh -huh. Y los demás son réplicas o copias de alguno de estos güeyes que lo rediseñó, Y ¿no? de hecho, los que sí son reales fue porque algunos eclesiásticos o algunos
pues soldados, llamémosle así, españoles, rescataban esto y lo guardaban y lo enviaban a España como un trofeo para el rey, ¿no? Pero finalmente la mayoría lo destruyeron. Uno de los que pudo como medio salvar algo fue Fray Bernardino de Sahagún, que fue uno de los que medio rescató, entre comillas, lo que le convino, así sí, como obvio. Algunos otros que también dijeron, bueno, me voy a empapar de su cultura, voy a tratar de entenderlos para poder cristianizarlos, ¿no? Y pues lo lograron acercándose a su cultura, ¿no? Entonces, de hecho, hay una anécdota, una historia que se cuenta que cuando se construyó la iglesia, la catedral que está en Templo Mayor, bueno, en el centro, se construyó con piedras del Templo Mayor de los dioses. Entonces, que cuando iban a adorar o cuando entraban a la iglesia, no entraban a rezarle al Dios cristiano, entraban a rezarle a sus dioses. Entonces, eso pues obviamente ya se fue olvidando y ya las siguientes generaciones pues ya crecieron con los pensamientos cristianos, ¿no? Pero eso es lo que se dice que se pasaba con esa catedral. Es más, también se prohibió alimentos por tener como esta semejanza o acercamiento con Huitzilopochtli, como el amaranto y la chía, que se consideraban alimentos para dioses paganos. Entonces, por mucho tiempo el amaranto estuvo prohibido, tan rico que es. Y deja de eso también en la parte que el amaranto era un alimento pues de la base nutricional de aquí de los pueblos mexicanos, ¿no? Todas las culturas pues tenían este secreto digo, no es que bajaran de peso ni se pusieran mamis con la chía, pero evidentemente era un secreto que ellos tenían de alimentación, ¿no? Y por ejemplo, el amaranto, cuando leí esta parte de que construían al dios con amaranto y miel, me recordó a esas famosas calaveritas que se ponen en las ofrendas que se hacen de amaranto y miel. Yo nomás se lo dejo ahí al aire, pero bueno. ¿Qué pasa con el surgimiento de este dios? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? Dicen muchos que sí es un nombre, otros dicen que no, que es un dios. Hay dos mitos de su nacimiento. El primero de estos mitos habla de que era el hijo de la pareja primigenia de dioses. Hablo de Ometecutli y Omecihuatl, padres que crearon a los 4 Tezcatlipocas. Y aquí los voy a enumerar. El Tezcatlipoca Negro o Tezcatlipoca Norte es el dios de la providencia, de lo invisible y de la oscuridad. El Tezcatlipoca Rojo o Tezcatlipoca Este, mejor conocido como Xipetotec, que es nuestro señor desollado, deidad de vida, muerte y resurrección. Tezcatlipoca Blanco, o más bien, sí, o Tezcatlipoca Oeste, que es Quetzalcóatl, serpiente emplumada, dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Y por último, nuestro Tezcatlipoca Azul, o Tezcatlipoca Sur, que es Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Entonces tenemos norte, sur, este, oeste. Estos dioses fueron los creadores del mundo, como lo cuenta la leyenda de los soles que vimos en el mito de la creación. Pero sin duda, el mito más conocido sobre su nacimiento es el que comienza con Coatlicue o Tonatzin, la que vestía falda de serpientes. Diosa madre, diosa de la tierra, que es en donde se encuentra la vida y la muerte, la agricultura y la fertilidad. Entonces, este mito donde empieza con Coatlicue es el más conocido. Y pues me di a la tarea, porque aparte de que yo soy fan de Coatlicue, les voy a contar la historia del mito de Coatlicue. Se dice que antes de que se creara el mundo, Coatlicue habitaba en Teotihuacán. Es por eso que pusimos nuestra imagen de Teotihuacán, porque Teotihuacán es la ciudad donde nacen los dioses o la ciudad de los dioses. En esta ciudad, cada dios realizaba trabajos específicos, y estos más o menos como el Olimpo griego. Y ella había sido seleccionada para dar vida y llenar el cielo de estrellas. Coatlicue era muy bella y había conquistado a muchos dioses, pero decidió casarse con Mixcoatl. En algunas fuentes mencionan que es el mismo Xipetotec, porque es uno de los hijos de los dioses de la creación, de Ometecutli y Omecihuatl. Mixcoac es el dios de la cacería y la serpiente de nube.
Ujú. En poco tiempo tuvo hijos, muchos hijos, 400 hijos, que son los Ensontwitznahuac o los 400 surianos, Ay, pues que que así los es, 400 pueblos. no, los 400 surianos, que son los dioses de las estrellas del sur, así como Ujú. también madre de la diosa Coyolxauhqui, la que pinta el rostro de cascabeles. Un día su esposo salió a cazar y Coatlicue dijo, este me está poniendo los cuernos. Entonces lo siguió y lo Ujú. encontró con Chimalma desnuda, Ujú. quien era una bella mujer. Entonces Coatlicue no aguantó el enojo y la decepción. Bueno, lo de la decepción lo inventé yo, más bien el enojo, pero me imagino Ujú. que así se sintió, enojada, decepcionada y todo lo que termine en nada, no es cierto. Y se lanzó contra ellos para matarlos, pero solo mató a Mizcoatl porque la otra pérfida descarada salió huyendo. Al matar a su esposo, pasó de ser una mujer hermosísima a ser una mujer con las extremidades hechas de sangre, falda de serpientes y partes de cuerpo y cráneo como vestimenta. Ujú. Y he de decir que si es una de mis esculturas favoritas, la de Coatlicue, como te dije, es mi diosa favorita. La pueden encontrar en el Museo de Antropología, si alguna vez Ujú. van en la sala mexica. Y es una escultura muy hermosa, pero te impresiona. Y más si tienes como 7 u 8 años, que fue la primera vez que yo lo vi y que no pude dormir Ujú. por un mes. Del dolor que vivió de ser traicionada por su amado esposo y castigada por los dioses, cumplió una penitencia barriendo todos los días con una escoba hecha de madera de abeto en el templo ubicado en la montaña de la serpiente o Ujú. en el cerro de Coatepetl, aparentemente en Puebla. Un día, mientras la diosa barría, del cielo cayó una bola de plumas, una pluma en forma de esfera, muy hermosas Ujú. las plumas, y ella lo tomó y se lo guardó en su vientre. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma y, oh, sorpresa, ya no estaba la pluma. ¿Por qué? Porque la preñó. Esto también suena como a algo muy parecido de una religión donde sale una paloma, ¿no? Su primogénita, Coyolxauhqui, se enteró del embarazo de su madre y se enojó tanto por la aparente deshonra que Ujú. reunió a sus hermanos y los incitó a matar a la diosa madre. Ujú. No podía creer que cómo era capaz de engañar a su padre cuando él fue primero el Ujú. que le engañó, ¿no? Pero bueno. Pero uno de sus hijos, Cuauhitlicac, había Ujú. ido con su madre a contarle todo, el plan de sus hermanos, que la querían matar y que, bueno. Ujú. Entonces, Coatlicue, desprotegida, triste, con miedo, escucha la voz de su hijo en el vientre. Ujú. Y su hijo le habla y le dice que no se preocupe, que él la va a defender. Entonces trata como de consolarla. En todo momento le fue informado a Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli era ese niño que traía en el vientre Coatlicue, el avance de sus hermanos. Ujú. Hay un diálogo lo voy a tratar de leer lo más sintetizado posible, pero les voy a poner ahí la liga, en donde viene todo el poema completo de la explicación del nacimiento del mito de Huitzilopochtli. Le dijo, ya vienen. Huitzilopochtli le respondió, mira bien por dónde vienen. Vienen ya por Zompantitlán. ¿Por dónde vienen ya? Vienen ya por Coaxalpan. Mira bien por dónde vienen. Vienen ya por la cuesta de la montaña. Mira bien por dónde vienen. Ya está en la cumbre, ya llegan. Los viene guiando Coyolxauhqui. En ese momento nació Huitzilopochtli. Se armó y atacó directo a su hermana. Le cortó la cabeza, la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Cotepetl, montaña de la serpiente. El cuerpo de Coyolxauhqui fue rodando hacia abajo, cayó hecho pedazos, por diversas partes cayeron sus manos, sus piernas, su cuerpo. Entonces Huitzilopochtli se irguió, persiguió a los 400 surianos, los fue acosando, los hizo dispersarse. Y cuando los había seguido hasta el pie de la montaña, los persiguió, los acosó cual conejos en torno a la montaña. En Ujú. vano trataban de hacer algo en contra de él, en vano se revolvían contra él. Nada pudieron hacer, nada pudieron lograr, nada pudieron defenderse. Huitzilopochtli los acosó, los ahuyentó, los destrozó, los aniquiló, los anonadó y entonces los dejó. Basta ya, pero Huitzilopochtli no se contentó con esto, con fuerza se ensañaba contra ellos, los perseguía. Y cuando Huitzilopochtli le hubo dado muerte,
cuando hubo dado salida a su ira, les quitó sus atavios, sus adornos, su anepuyotl, se los puso, se los apropió, los incorporó a su destino, hizo de ellos sus propias insignias. Y bueno, continúa y está muy largo el poema, pero es como que lo más sintetizado que les pude dar. Ok. Y esto es como Huitzilopochtli nace, como su hermana Coyolxauhqui se convierte en la luna y sus hermanos en las estrellas del firmamento, con quien todas las noches pelea para poder volver a nacer como el sol, que es algo parecido a Ra contra Apophis. Entonces, Coyolxauhqui la pueden ver, este monolito está en Templo Mayor, es un monolito en donde se ve literal cómo está hecha pedazos, brazos, piernas, cabeza por todos lados, está completamente deshecha Coyolxauhqui, y se convierte en la luna. Huitzilopochtli es el sol, y los 400 surianos son las estrellas del firmamento. Los 400 pueblos, ajá. Y entonces así es la historia del nacimiento de Huitzilopochtli. Está interesante la parte de cómo es que el feto, bueno, el bebé, habla, ¿no? Y cómo el bebé promete y analiza toda la situación, ¿no? Y promete cuidar a la mamá y pues cuando nace y mata a medio mundo, ¿no? Y nace ya armado, o sea, ya con su armamento y todo listo, han salido volando a matar a la hermana y a los hermanos. Y ese es el mito de cómo es que cada noche pelea con las estrellas del firmamento y con la luna para volver a nacer al día siguiente. Por eso les dije, este último, qué padre, tiene que ver con todos los padres que vimos, con Ra, con Odín, con Zeus, porque también es como este dios que creó también vida. Entonces, esa es la historia de Huitzilopochtli. Está buena e interesante. Y hay cosas que realmente yo desconocía, pequeños detallitos que yo desconocía, porque la verdad, pues yo soy amante de la cultura mexica. Y sí había cosas como que no sabía muy bien, y la verdad me gustó muchísimo investigar sobre este dios, porque son nuestras raíces, y está muy interesante, muy interesante. Y de hecho también el hablar de la raíz de todos estos pueblos, ¿no? Inclusive cuando si tienen la posibilidad, creo como mexicanos, por lo menos una vez en nuestra vida hemos ido a Tenochtitlan, por lo menos una vez bueno, en al nuestra centro. Vida. Sí, bueno, Tenochtitlan es el centro de la Ciudad de México, el Zócalo, ahí estaba Tenochtitlan. Teotihuacán, perdón. Teotihuacán, ese es la ciudad de los dioses. Ajá, es a lo que quería llegar, perdón. Me cuatrapié los teos. Ajá. Todos los mexicanos alguna vez en la vida hemos ido a Teotihuacán. Entonces, es interesante, ¿no? También ahora conocer la otra parte de la historia, ¿no? Porque siempre quedamos es como de, sí, está chido Teotihuacán, ¿no? Y te vas con tu pinche lancita de obsidiana y ya, ¿no? Pero no ves más allá de esta historia, ¿no? Inclusive de por qué es una ciudad de los dioses, ¿no? Y qué dioses, ¿no? Porque también comúnmente cuando dices dioses, Tlaloc, Quetzalcóatl, y párale de contar, ¿no? Es como de, güey, hay más, ¿no? O sea, tienes a más dioses que fueron realmente esenciales para crear esta mitología o inclusive hasta esta misma civilización, ¿no? Y que todo el inicio de todas las culturas es en Teotihuacán, por eso se llama donde nacen los dioses o ciudad de los dioses. Y que además, si nos damos cuenta, pues no está tan alejado de muchas de las culturas que en su momento en otros lados estaban o surgiendo o ya habían surgido, ¿no? Y que tienen prácticamente la misma mitología, la misma ideología, el mismo concepto del dios, ¿no? El dios sol, el dios creador, el dios etc, etc, ¿no? Pero prácticamente pues todos están encaminados al mismo eje, ¿no? Y está interesante, la verdad es que ese tipo de historias de México está interesante conocerlas, ¿no? Porque como dices, no tenemos tanta información y desgraciadamente inclusive nosotros como mexicanos, ¿no? Digo, da pena decirlo, ¿no? Pero es la verdad, o sea, nosotros como mexicanos a veces en un libro de historia de México, pues no viene esto, ¿no? Viene muy resumido de lo resumido de lo resumido y a lo mejor nada más te muestra la imagen del dios y ya vale, ¿no? A lo que sigue, ya nos conquistaron y de ahí para adelante lo que tú quieras.
¿no? Pues de hecho de Huitzilopochtli lo único que viene en los libros de texto es que es el hijo de Coatlicue, dios de la guerra y ya. No viene más, no viene por qué es el dios de la guerra, no viene por qué lo hicieron dios de la guerra. Sí es hijo de Coatlicue, sí, pero no dice por qué pasa después. Sí, por eso digo, o sea, es realmente esa situación en la que dices, ay, falta un poquito de explicación. Y bueno, y finalmente también aquí los mexicas también se contradicen un poco, porque por un lado dicen que es el hijo de los dioses primigenios, y por el otro dicen que nació de Coatlicue, que era una diosa creada por los dioses primigenios, esposa del hermano de Huitzilopochtli, en teoría. No se dice quién es el padre de Huitzilopochtli, simplemente nació de Coatlicue. Algunos la comparan con la Virgen María por esta cuestión de que se preñó con este aviso del cielo. De hecho, la Basílica de Guadalupe está construida en el cerro en donde se hacían los tributos a Coatlicue. Entonces también por eso a veces a la Virgen María se le dice Tonantzin, porque es la diosa madre. Y tiene que ver con Coatlicue. Y que fue una buena forma de hacer campaña, ¿no? Para decir, conviértanse. ¿no? Claro, porque los primeros pobladores iban a adorar a Coatlicue, Tonantzin, claro, no a la Virgen María. Entonces, claro. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalles. Si quieren saber más sobre la historia de México, sobre más dioses aztecas o mexicas más bien, porque ya sabemos por qué se cambiaron a mexicas, que aztecas es de Aztlán y mexicas es de Mexi, Huitzilopochtli, Mexi. Entonces, si quieren saber más, pues escríbanos y los tomaremos en consideración para los siguientes rollos. Esperamos que les haya gustado este capítulo, muy interesante. A mí me encantó hablar sobre la cultura azteca y sobre este dios, y sobre todo su madre, que me encanta esa diosa. Y les vamos a dejar ahí el poema que se escribió del nacimiento de Huitzilopochtli, un análisis también, un análisis que viene, bueno, me hubiera encantado hacer ese análisis también porque trae un poco de psicología, de psicoanálisis y demás, ese análisis, entonces ahí se los pongo también. Y pues bueno, con esto finalizamos nuestra temporada de ¡Qué padres! Y pues bueno, saludos a todos nuestros fans destacados, ya saben, Elsa Saavedra, Omar Hernández, Anne Bandera, ay, se me fue el nombre de se me fue, ¿Satara? Pero bueno, Alberto Satara, no, sí, Alberto Satara, obviamente, saludos, Alberto, espero este capítulo te guste mucho, y pues bueno, ahí estamos considerando los temas que nos diste también, así que... Isabel Cerón, también saludos. Andrea, también saludos, Andrea. Y todos los que nos siguen. Esperamos que les esté gustando mucho y coméntenos, compartan. Vienen buenos capítulos. Y sobre todo, hagan sus comentarios porque estamos tomando en consideración todos esos temas que nos están dando. Así que se vienen cosas muy buenas. Chulas. Cosas chulas. Chulas. Para ahora, este mes, antes de que salga el siguiente capítulo de julio, primer capítulo de julio, les haremos una pequeña encuesta, así que no se la pierdan. Sí, sí, para que le pongan especial atención. Antes del siguiente capítulo, así que, ojo, mucha atención. Y ojo. Bueno, ¿algo más? No more monkeys jumping on the bed. Vámonos. Está perfecto. Cuídense mucho. No se pierdan los rollos y los rollitos y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Viva vatos! No, este es Libres y Locos, ¿ah?